Bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Serafín Antonio Magallanes Lobo. Soy participante del Diplomado en Derecho Procesal Telemático del Instituto de Altos Estudios Dr. Óscar Cambra Núñez de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad abordaremos una breve exposición oral de nuestro producto intelectual denominado Acceso a la Justicia Civil en tiempos de COVID-19. En efecto, en Venezuela la actividad jurisdiccional constituye una actividad pública esencial por mandato constitucional y legal. En ese sentido, los justiciables tienen la garantía del pleno acceso a la jurisdicción para ventilar la resolución de los conflictos intersubjetivos de intereses, conforme lo contemplado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El acceso a la justicia es un derecho básico, es un derecho fundamental, es un derecho humano. Y este derecho tiene un carácter progresivo y no discriminatorio, conforme a lo contemplado en los artículos 19, 20, 21 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la situación vivida en Venezuela con ocasión a la pandemia COVID-19 plantea un escenario bastante interesante. Recordemos que en Venezuela se han presentado situaciones que han obligado a que se dicten estados de excepción. Cuando se presenta la situación por el COVID-19, en Venezuela ya existía un estado de excepción, el cual se refería a la emergencia económica. Este estado de excepción es una situación anormal, es una situación transitoria, y estos estados de excepción están regulados tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concretamente en el artículo 337 constitucional, como en una ley especial que es la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción. Repito, los estados de excepción son situaciones transitorias, son situaciones temporales. Y en Venezuela existía, para el momento en que se declara por parte de la Organización Mundial de la Salud, ya un estado de excepción referido a una emergencia de carácter económico. Otro estado de excepción que surgió con ocasión a la pandemia COVID-19 fue precisamente a raíz de la enfermedad. Debemos recordar que conforme al artículo 137 de la Constitución de la República de Venezuela, el cual establece el principio de legalidad en derecho público, los órganos del poder público solamente deben actuar conforme a lo que establece la Constitución y las leyes. Este principio de legalidad en derecho público es contrario, o es la cara contraria al principio de legalidad en derecho privado, contenido en el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al cual todas las personas pueden hacer todo aquello que no esté prohibido en la ley. Este principio, por supuesto, se aplica en derecho privado. Tenemos que en Venezuela existían, para el momento en que surge la pandemia por COVID-19, un estado de excepción por emergencia económica. Este estado de excepción por emergencia económica fue decretado mediante decreto presidencial número 2323 de fecha 13 de mayo del 2016. Estaba vigente hasta el día 23 de abril del presente año, del corriente año 2021, conforme el decreto presidencial número 6615 de fecha 23 de febrero del 2021. Esto es, este estado de excepción por emergencia económica tuvo una vigencia de casi 5 años. El otro estado de excepción se refiere a la alarma nacional por emergencia sanitaria.
Este estado de excepción fue declarado mediante decreto presidencial número 4160 de fecha 13 de marzo del año próximo pasado, del año 2020. Y se extendió por poco más de un año, hasta el día 28 de marzo del año 2021, conforme al decreto presidencial número 4448 de fecha 28 de febrero del año 2021. Podemos afirmar que la pandemia por COVID-19 surge precisamente por una declaratoria que hace la Organización Mundial de la Salud, mediante la cual manifiesta que esta enfermedad deja de ser emergencia de salud pública de preocupación internacional y se convierte en pandemia. Eso fue el 11 de marzo del año 2020. En Venezuela, mediante alocución presidencial de fecha 13 de marzo del año 2020, el presidente de la República anuncia que están presentes ya en Venezuela los primeros casos de COVID-19. Se trataba de unos viajeros procedentes principalmente de España que dieron positivo, y esto ameritó que se tomaran medidas extraordinarias. Estas medidas extraordinarias venían referidas fundamentalmente a la restricción de movilidad y aislamiento social. Tuvo incidencia en todas las actividades, incluyendo por supuesto la actividad desplegada por los órganos jurisdiccionales y sobre todo en materia civil. Podemos decir que estas medidas se fundamentaron en dos premisas básicas. Las premisas eran la restricción de movilidad y el aislamiento social. Estas medidas extremas fueron necesarias a los fines de evitar la propagación del virus con las secuelas que ello implica. La suspensión de la actividad judicial ocurrió en el campo civil, particularmente a partir del día lunes 13 de marzo del 2020 y se extendió hasta el domingo 4 de octubre del 2020. Estos fueron casi 7 meses, 203 días, calendario consecutivo, que hubo la suspensión de las actividades judiciales con un cese temporal de las causas y los lapsos procesales. Fueron a través de resoluciones dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, frente a esa situación de suspensión de actividades judiciales, y conforme lo apunta acertadamente el profesor Gustavo Amoni, la solución que se tenía que dar era una respuesta obvia, y era recurrir a la justicia digital, recurrir fundamentalmente a las tecnologías de la información y comunicación. Las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia son fundamentalmente las dictadas por la Sala Plena, la número 2020-001 de fecha 20 de marzo del 2020, mediante la cual se acuerda la suspensión de la actividad judicial desde el 13 de marzo del 2020, y la resolución 2020-007 del 1 de octubre del 2020, mediante la cual se extiende a través de varias prórrogas. Esta fue precisamente la última resolución que acordó la suspensión de la actividad judicial hasta el día 30 de septiembre del 2020. En este interín fue dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la resolución 2020-0008 de fecha 1 de octubre del 2020, en donde se establecen, por supuesto, el trámite y el esquema a seguir en el caso de las causas nuevas y las causas en curso, a los fines de darle la solución a través de las tecnologías de la información y la comunicación. En estas resoluciones, que son del amplio conocimiento de nosotros, ¿verdad?, los abogados y los no abogados, se establece que el esquema a seguir se rige de acuerdo a lo que dicta el Ejecutivo Nacional con relación
a las semanas flexibles y semanas de restricción o semanas radicales. Por su parte, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante una resolución, la número 03-2020, del 29 de julio del año 2020, estableció un plan piloto de justicia virtual. Este plan piloto de justicia virtual tenía como idea matriz implementar de manera temporal e experimental un trámite especial que se iba posteriormente, por supuesto, a perfeccionar, y fue así, y era el trámite solamente a las causas nuevas en 3 estados, los estados Anzoátegui, Aragua y Nueva Esparta. Aquí se establecía un mecanismo de justicia virtual, el cual fue criticado por el profesor Duque Corredor, en el sentido que realmente no se trataba de una justicia virtual, sino que se trataba de una mesa de parte física y no electrónica, por las peculiaridades que reunía. Aquí se requería que se enviara a través de correo electrónico al tribunal distribuidor. Esto era aplicable solamente, por supuesto, para causas nuevas, las solicitudes y demandas, y se le acompañara a los correos electrónicos, se le acompañara los correspondientes archivos PDF, cuyo original iba a ser presentado y confrontado en la oportunidad que fijara el tribunal a tal efecto. Esta situación generó bastantes críticas, en el sentido que violenta esta resolución de justicia virtual el principio de la reserva legal contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al cual se debe, aquellas normas que afecten derechos y procedimientos deben establecerse por una ley formal. La competencia, por supuesto, de la ley formal le corresponde a la Asamblea Nacional. Esta es la regla, y esa regla tiene una excepción que por vía de la ley habilitante el Ejecutivo Nacional puede dictar leyes, puede dictar decretos con valor, rango y fuerzas de ley. Este procedimiento no fue el utilizado. Directamente el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala de Casación Civil, inicialmente estableció este plan piloto, y sin embargo la profesora Katiuska Duque Borges manifiesta que por vía de excepción y en virtud del desacato de la Asamblea Nacional declarado por el Tribunal Supremo de Justicia, por su sala constitucional, y frente a la situación de urgencia y emergencia que se estaba viviendo, era posible que a través de la Asamblea Nacional Constituyente, en virtud del poder originario que ésta tiene y las normas para su funcionamiento institucional en armonía con los poderes constituidos, se podía utilizar. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente no dictó esta regulación, sino que, repito, fue dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso por su Sala de Casación Civil, el plan piloto de justicia virtual. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia dicta la resolución a la cual le hice referencia, la 2020-008 del 1 de octubre del 2020, en donde la justicia virtual se extiende y se aplica tanto a causas nuevas como a causas en curso, y por supuesto establece todo el trámite que se había inicialmente establecido en la resolución de la sala civil a la que hice referencia, mediante la autorización de los correos electrónicos y el envío de las demandas y solicitudes y escritos a través de correo electrónico, utilizando principalmente el dominio Gmail, ¿verdad?, en la cual también se exige que las partes interesadas suministren
teléfonos con la aplicación WhatsApp, y también se le establece, por supuesto, que se haga el esquema de trámite. Va a depender si se trata de una semana flexible o una semana radical. Podemos manifestar que en este caso se hace presente la gran importancia que tiene las tecnologías de información y comunicación, por supuesto, su adecuada implementación y la puesta en funcionamiento de las mismas en el ámbito de la justicia civil, para comprender la importancia de esta. Y, por supuesto, lo que podemos afirmar, sin lugar a duda, que en este caso, al tratarse de un manejo de cantidades masivas y desproporcionadas de informaciones, por la interacción necesaria entre los justiciables y los órganos de administración de justicia, se debe hacer a través de la Big Data o macrodatos. Por supuesto, esto requiere que se cuenten con las herramientas tecnológicas adecuadas, tanto en lo que se refiere a las partes del hardware como del software. En la misma línea, podemos afirmar también que en virtud de toda esta situación que se presentó con la pandemia COVID-19 y el impacto que tuvo en la actividad de la Administración de Justicia, debemos reenfocar lo que es la sede judicial. Tal como lo apunta el profesor Gustavo Amoni, el concepto tradicional o clásico de sede judicial debe ser revisado y debe ser actualizado en virtud de la redimensión generada por el impacto que ha tenido las tecnologías de la información y comunicación. En tal sentido, el profesor Gustavo Amoni manifiesta que la sede judicial ahora está constituida por tres elementos: la sede tradicional, el espacio físico que todos conocemos, el portal de internet y, por supuesto, el lugar de donde se participa a distancia o de manera remota. También aquí tiene intervención fundamental en cuanto al trámite a seguir, las videoconferencias, pero por supuesto esto requiere una conexión a internet y los equipos necesarios. También debemos abordar el tema referido a, ya que estamos hablando de las tecnologías de la información y comunicación, referido a la importancia que tiene la ciberseguridad. Aquí, por supuesto, tratamos lo referido a la confianza que debe imperar en el campo digital. Aquí se trata de un manejo de la información y comunicación cuyo contenido es altamente sensible, no solamente por los datos que se puedan, que están involucrados aquí, sino también porque existen otras situaciones que se involucran, como la vida, la libertad, los bienes, etc. Esto debe ser tratado de forma muy rigurosa, de forma muy responsable y, por supuesto, como en toda actividad humana, aquí lo que se impone es el sentido común. No está ajeno a que sucedan ciberataques, ¿verdad?, los cuales no tienen frontera, bajo costo, tienen una velocidad de acceso impresionante, generalmente son anónimos, pero por supuesto frente a los ciberataques está el otro lado de la moneda, que es la ciberinteligencia, que utiliza herramientas tecnológicas de alto nivel, proporcionadas bien sea por organismos nacionales o supranacionales. En ese sentido, los involucrados deben, por supuesto, tener mucho cuidado. Hacemos algunas breves consideraciones con relación al aspecto penal. Por supuesto, al hablar de ciberataques, al hablar de instrucción en el campo que estamos tratando de acceso a la justicia, en el campo civil, no es ajeno a que se produzcan este tipo de situaciones, para lo cual y conforme a la teoría del delito,
y sus elementos tradicionales, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, se persigue, por supuesto, la punibilidad del comportamiento humano. En este caso, como supuesto de hecho, se hace la subsunción para aplicar la consecuencia jurídico-penal, esto es la sanción. Existen fundamentalmente aquí dos cuerpos normativos: la ley contra delitos informáticos. Fundamentalmente los tipos penales en esta ley son el acceso indebido, contemplado en el artículo 6, y daño o sabotaje o daño a sistemas, contemplado en el artículo 7. Esta ley, a pesar de ser una ley que tiene ya va a cumplir 20 años, fue una ley de fecha 30 de octubre del año 2001, es una ley que estaba bastante adelantada para su época, porque inclusive establece la responsabilidad de las personas jurídicas, que de acuerdo a la profesora Emi Rivero Núñez, esto se estableció con criterios de política criminal y está contemplada en el artículo 5 de dicha ley. Aquí, por supuesto, se pone en juego lo que es la teoría del órgano de las personas jurídicas, la actuación de sus representantes, y por supuesto aquí lo que está involucrado es que esa conducta antijurídica típica y culpable esté enfocada bien sea a la actividad de esta persona jurídica, a los recursos o a los intereses que ésta se procure en la comisión de esos tipos penales. El otro cuerpo normativo, con relación a las breves consideraciones penales que hacemos, se refiere a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Aquí fundamentalmente se establecen dos tipos penales: la asociación, contemplada en el artículo 6, y la obstrucción en la administración de justicia, contemplada en el artículo 13. Finalmente, podemos hacer como conclusiones, ¿verdad?, la siguiente: debe definirse un marco regulatorio con rango legal. Es necesario a los fines de poder regular toda la situación, por supuesto, que se presentó de forma sobrevenida. No estábamos preparados para esta situación, pero lo es recomendable que exista una ley en el sentido formal de la palabra que establezca un marco regulatorio legal para la adecuada implementación de la justicia virtual, a través, por supuesto, de las tecnologías de la información y comunicación, que se establezcan reglas claras y precisas. Aquí se debe también especificar que ese marco regulatorio debe establecer iguales condiciones, independientemente del campo de la administración de justicia que se trate, bien sea el campo civil, penal, contencioso administrativo, contencioso tributario, protección niña, adolescente, laboral, en fin, porque observamos que está bastante fragmentado y disperso. Hay normas, ¿verdad?, que de acuerdo al tipo de justicia la regula, y esto, por supuesto, debe ser unificado. Debemos aprovechar las tecnologías de la información y comunicación, y por supuesto también debemos aprovechar la inteligencia artificial en función y en servicio de lo justiciable, que es lo que se persigue. Se debe crear una infraestructura, y por supuesto la creación de esta infraestructura también pasa por que se dote de manera financiera con fortaleza a los órganos involucrados, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, para que pueda ejecutar perfectamente los presupuestos a través de sus partidas, y esto por supuesto envuelve la preparación del personal calificado y la compra y adquisición tanto de los equipos de hardware como de software, ¿verdad? Y finalmente se debe realizar una campaña de información y difusión masiva sobre los derechos de los justiciables, como una actividad pública de administración de justicia a través de las tecnologías de información y comunicación. Muchas gracias por su atención.